Saludos amigos, al día con el vocero hispano de nuevo esta semana con entrevistas importantes sobre temas importantes. Hoy tengo conmigo al abogado Richard Kessler para hablar sobre el tema de inmigración. El asunto está caliente ahora con algunos elementos nuevos. Entre ellos está el asunto de la reapertura de las llamadas jaulas o campamentos para inmigrantes detenidos. Está también el asunto del voto del estímulo, que tengo entendido que esta tarde el Grupo Cosecha tiene una protesta contra Gary Peter y Debbie Esteban, los senadores demócratas que votaron a favor de que los que no tienen seguro social no reciban cheques de estímulos. Aunque tengo entendido sí que van a recibir, los que tienen hijos ciudadanos sí lo van a recibir. Pero vamos a hablar de eso con el abogado, que es el que sabe de eso. Richard, ¿cómo estás? Pues estamos muy bien aquí. Este invierno es tan bonito, con soleado. Sí, tenemos vacaciones del invierno. Así es, Andrés. Richard, ¿cómo va el asunto ahí? Vamos a comenzar con los más recientes. Se abrieron de nuevo los campamentos para inmigrantes en Texas. ¿Eso significa que van a meter en jaula otra vez a la gente, a los niños? Bueno, ese están hablando, es que abrieron un centro, bueno, puede decir detenciones porque están detenidos, pero un centro ese es para niños que se llama no acompañados. Okay. O sea, niños que llegan a la frontera sin acompañamiento de sus padres o personas autorizadas para estar con ellos. Entonces abrieron un lugar que estaba cerrado por varios años en Carrizo Springs, es el nombre de la ciudad. Está en un lugar un poco remota, que es uno de los problemas, unos 2 horas o más de San Antonio, que se llama otra vez Carrizo Springs, Texas. Y es un lugar, yo creo que un poco como un campamento, no sé exactamente, pero no es un edificio muy construido, más como campamentos. Y que por mientras que pueden trasladar, y eso es importante, que hay que entender, no estoy justificándolo, porque Sí. a mí no me gusta la idea, Sí. pero según por mientras, para que revisan con quién o dónde van a enviar los niños, especialmente niños que tienen parientes, incluso padres aquí dentro de los Estados Unidos o otras clases de parientes o amigos familiares. Correcto. Que tienen algún lugar para detenerlos, ¿ok? Entonces abrieron este lugar, según la agencia que está en cargo, es una nueva agencia, no me acuerdo cómo se llama, según que tiene experiencia en tratar a los niños bien como niños, que le van a dar programas recreativos. O sea, que no van a ser las aulas de Donald Trump. De salud, que según es diferente de Trump, pero el problema es que se ve casi igual que Trump, aunque sí, no son aulas, los lugares según son mucho más limpios, lugares habitables, tienen mejor condicionados, y las personas que trabajan allí no van a tratarlos como presos, pero como niños, como quiera, no se ve muy bien. Pero es temporal, van a estar ahí hasta que localicen los familiares. Pocos días, una semana, sí, 2 semanas, lo que sea, porque según el gobierno, el miedo que tiene, y hubo uno que otro caso, aunque yo creo que a lo mejor está un poco exagerado, sí, donde mandaron niños según a personas que hasta a veces lamentablemente parientes, ajá, de ellos, donde maltrataron los niños. O sea, y en unos casos muy raros eran casos sexuales, otros eran casos que le pusieron los niños a trabajar. Otros eran que no tenían lugar adecuado para los niños. O sea, eso fueron a los familiares donde enviaron a algunos niños, les fue peor que si estuvieran en la jaula. Exacto, ese fue el argumento. Entonces, obviamente, el gobierno dice, nosotros tenemos un compromiso de investigar exactamente y quién son las personas. Exacto. Donde vamos a no enviarlo donde cualquiera que diga, ese es sobrino mío. Eso es entendible, sí, pero a la misma vez que van a hacer con los niños que no deben estar en lugares que son lugares de detención, del maltratar, según son aulas, jaulas o que son cárceles. Deben que ser los lugares mejores posibles y deben que ser por el menos tiempo posible, Andrés, para que puedan estar reunidos con sus familiares hasta que a veces con sus padres. Otra cosa. Pero como dice la palabra, sí, que usa mucho ahora, la óptica política no se ve bien porque están enviando al mismo lugar donde la gente
criticaron mucho a los trumpistas Sí, por detener a los niños y lo están usando otra vez. Y la correcto. respuesta de la gente que trabaja con el gobierno federal es que Ya. ¿dónde más? ¿Qué vamos a hacer con los niños? Mejor que están a este lado, no que tienen que esperar ahí en México, en lugares que no tienen protección, que lugares que son, que son Entonces, en ese peligrosos. aspecto del asilo, ya comenzaron a entrar a Estados Unidos las personas que han solicitado asilo para esperar en Estados Unidos la Así decisión es. del asilo. Así es. Y en este es un Ya. grupo de ellos que se llaman los niños que no son acompañados por los padres. Correcto. Ok, so eso es, para mí ¿Cómo es funciona el una asunto cosa. del asilo? Es decir, cualquier persona puede, de cualquier país del mundo, y en este caso específico por la frontera sur de Sudamérica, de Suramérica, o de Centroamérica, o del Caribe, puede entrar por la frontera y puede pedir asilo, y entonces una vez solicite asilo, le van a permitir entrar y alojarse en un lugar hasta que su caso sea conocido. Esa es la idea. El problema es que tienen que procesarlos. Y primeramente tienen que empezar con los más o menos 25,000 o 28,000 que ya están esperando, a veces unos más de un año. Sí. Y bajo el Estamos famoso hablando programa que de se llama cerca de 30,000 personas que todavía están esperando. Exacto, que se llama Protocolo Político México, que Sí. era el proyecto que puso Trump para decir, no, párense, no pueden entrar, tienen que esperar en México. O en El Y mucha Salvador. la gente sufrieron bastante en México y muy poco gente pasaron para tomar sus Guatemala. entrevistas o sus Sí. casos y 99% de los casos estaban denegados. Sí. Muchas veces porque no tienen abogados, no están preparados, no saben nada del proceso, etcétera, etcétera. Y además del problema del sufrimiento, que en Correcto. México no estaban en lugares adecuados de asilos o centros de refugio para ellos. Entonces, la idea primeramente es de procesar a la gente que ya tiene tiempo esperando, también gente en situaciones vulnerables, sea por su salud, por niños Sí. chiquitos, mujeres embarazadas, etcétera. Pero la idea es entonces después pueden pasar a los Estados Unidos y tratar de procesar los casos rápido y después dejan paso a ellos para que puedan venir a Michigan, a California, a Texas, donde tienen amigos, parientes, etcétera, donde ya pueden seguir con sus casos. ¿En qué está el Esa es la asunto idea. de las... A la misma vez Sí. están tratando de desanimar que lleguen gente nueva. Ahorita mismo están hablando de procesar primeramente A los que vienen, a los que están ahí ya. Exacto, así es. ¿En qué está el asunto de las deportaciones, Richard? Un juez suspendió la suspensión de las deportaciones que hizo Biden. En otras palabras, se ha seguido deportando. Ok, vamos a explicar de eso. Sí, es muy importante. Entonces, el primer día de su presidencia, de su nuevo término, Biden firmó una acción ejecutiva que se llama el moratorio. Moratorio quiere decir una parada legal de un asunto en esta cosa. El asunto es que pararon las deportaciones y las detenciones y que iban a hacerlo por 100 días. Entonces, ¿qué pasa? El abogado en general de Texas, Paxton, que es un señor muy interesante y bien problemático, muy trumpista, que tiene sus propios problemas, que tienen como 2 años que lo están investigando por mucha corrupción. Lo metieron en un background bonito. Sí, bien. Puso una demanda que escogió una región del sur de Texas donde sabía de los 8 o 9 jueces federales y la mayor parte de ellos eran bien conservadores. El problema de las cortes a veces depende mucho del juez. Entonces, la política del juez puede influenciar, obviamente, muchas veces en su decisión, sea en el campo de inmigración, sea en el campo del aborto, sea en el campo criminal, lo que sea. Entonces, si hay un juez que es muy conservador, está muy en contra del aborto, pues entonces él va a favorecer casos que están en contra del aborto. Y la misma con inmigración. Entonces, ¿qué pasó? Fue que lograron el Paxton y los republicanos conservadores de escoger, y es por suerte, le tienen como un sorteo, lo agarran quién es el juez, pero agarraron un juez que se llama Tipton, que es viene de ser muy conservador, muy republicano, no muy en favor de derechos civiles,
y fue el abogado, disculpe, el juez que tocó revisar la demanda que puso el estado de Texas fue que Biden no pudo cambiar la política de las deportaciones así, que necesitan pedir permiso del estado de Texas. Ese fue uno de los argumentos, porque según Trump un argumento bastante extraño, porque se supone que el asunto de deportaciones no es un asunto estatal, es un asunto federal. Exacto. Pero esa es una de las cosas. Trump hizo unas cosas bien, ¿cómo le digo? Bueno, para los conservadores pueden nombrar inteligentes, pero para tratar de proteger su legato anti-inmigrante o en otros campos también, en una de las cosas que puso que fue un tratado, puede ser como un contrato más o menos, diciendo que antes de que puedan hacer cambios drásticos de la inmigración, había que consultar con el Estado. Exacto, consultar con Texas y Arizona. También hicieron un contrato con ese, era más chistoso todavía, Andrés, que bajó el contrato o el convenio colectivo laboral que tenía con el sindicato de los trabajadores del ICE, que obviamente son bien conservadores. Sí. Y 90% de ellos son en contra de los inmigrantes, ¿verdad? Entonces dijo, no pueden hacer cambios tampoco sin consultar y tener el permiso del sindicato de ICE, que es locura, ¿verdad? Como que no es decisión de ellos, es decisión del presidente. Ya el otro día ya estamos traumatizados. Biden firmó su gente un documento quitando esta cosa de los acuerdos, del contrato colectivo, diciendo que tienen que consultar a los personas de ¿cómo se llama? Estoy quitando algo. Ya volviste a ver. Al sindicato. Entonces, porque ese no está. Pero una cosa, las deportaciones han continuado al mismo ritmo, no se han, o sea, el gobierno, aparte de esa suspensión que hizo, suspensión que hizo el juez de la moratoria a las deportaciones. Pero déjame decir, después pasó otra cosa. Ajá. Bueno, entonces rápidamente, el juez puso un bloqueo. Dijo, no, párese, eso es algo muy importante y no pueden hacerlo por mientras. Y hizo que se llama un bloqueo para todos los Estados Unidos, nationwide. Entonces, esta hora los del Biden hicieron una apelación, están revisando eso porque dice el juez no puede bloquear eso. Y a la alternativa, y si se puede bloquearlo, todavía solamente se pueden bloquearlo por la sección del sur de Texas, de donde es su distrito. Entonces, esto ahorita mismo estamos esperando. El juez anda revisando, pero también están apelando a unas cortes más arriba. Y yo creo que más probable la gente del Trump, de Trump siempre digo, de Biden van a ganar y van a decir que el juez excedió su autoridad, pero no sabemos todavía. Pero la semana pasada, déjame hablar de eso rápido, el 18, ¿cómo se llama? Tay Johnson, el director del ICE temporario, firmó un memorando, un comunicado que se llama Nuevas Prioridades Interinos, ¿ok? De quién puede estar deportado y quién puede estar detenido, ¿ok? Y las prioridades básicamente son 3 prioridades que realmente no incluyen mucha gente, ¿ok? Las prioridades son gente que se llama seguridad nacional. Eso quiere decir gente que están acusados de terrorismo, espionaje, algo así. Es muy poco. Si hay de las personas que tienen esas acusaciones, si son 100 o 200 o 300 por... Si es por terrorismo, entonces van a deportar a Trump. Exacto. Es mucha gente. Según ese es un grupo un poco más grande, pero tampoco no muy grande. Eso es basado en que se llama la seguridad fronteriza, gente recién llegado. O sea, gente que llegaron después del día 1 de noviembre de 2020 o que han salido y que no han sido presentes antes del día 1 de noviembre y sin salir. Y ese tampoco son pocos. Sí es cierto, todavía siguen llegando una que otra persona, pero 99% de la gente de que están detenidos ahora por ahí han estado aquí, o especialmente afuera de la frontera, porque hay más obviamente en la región de Texas y California y Arizona. Son gente que están aquí más tiempo. Y la otra es que se llama seguridad de pública, pero eso también está limitado a gente que han sido condenados por
que se llama felonías agravadas, o que tiene que ser homicidios. un delito muy grave, Yeah. muy grave. Y otra vez ese es menos de 5 o 8% de la gente. O grupos, ese es un poco más grande, gente que han sido involucrados en pandillas criminales. Y este grupo no me gusta mucho porque a veces en el pasado han considerado personas, por ejemplo, solo porque tienen ciertos tatuajes y cierta manera de vestirse. No, ese muchacho o es de pandilla. muchacha, siempre son jóvenes, son pandilleros, son mareros, como dicen en Centroamérica, cuando no necesariamente son. Y sin importar que han sido condenados por delitos criminales relacionados al crimen de pandillas. O sea, solo por sospecho porque tienen, ¿cómo se llama? Tatuajes, por ejemplo. Eso no me gusta mucho, pero como quiera es un porcentaje. Pero por lo menos eso reduce un poco la cantidad de deportaciones, porque o sea, reduce el abanico de personas deportables. Exacto. Y que la pregunta de $1,000,000 ahora mismo, y que yo estoy batallando con eso ahora mismo y todos los días, es que qué va a pasar con los 15 o 18 mil personas que están detenidos con ICE ahora, especialmente los afuera que no son recién llegados. Entonces, ¿van a dejarlos salir o qué van a hacer? Y es que estamos pidiendo, exigiendo muchos grupos y muchas personas y muchos congresistas que deben y según están revisando los casos, pero no sabemos exactamente cuándo ni cómo, para que dejan salir la gente que están detenidos ahora, por ejemplo. O por lo menos que no lo deporten, ¿no? Tuve una corte hoy mismo y pedimos más tiempo al juez, no le gustó, pero pedimos más tiempo porque el muchacho iba a pedir la salud voluntaria porque no calificaba por otras cosas. Entonces pedimos más tiempo porque dijimos al señor juez, necesitamos más tiempo para ver qué va a pasar por mientras. Y también he visto, eso es bueno, no sé en cuántos casos, Andrés, exactamente 8 días. El viernes pasado, un día después de la nueva política, hubo un joven mexicano indocumentado que estaba detenido en una cárcel aquí, otro condado, Van Buren County, que es una cárcel bien feo, tenía un alto porcentaje de COVID, y él terminó un caso que era un delito pequeño, ¿ok? Y tuvo que estar varios días. Entonces, cuando iba a salir, ahí se había puesto su famosa que se llama hold o orden de detención, que por lo general le dan 48 horas a ellos, sin incluir días feriados o fines de semana, para ir y recogerlo, ¿ok? Entonces, cuando la familia fue a recogerlo, dijeron, no, el ICE lo llevó. No puede salir porque hay una orden de detención de hold. Entonces me llamaron, bueno, yo conocí a la gente de antes porque estuve trabajando con ellos, y inmediatamente mandé un correo electrónico al que se llama el ayudante subdirector de ICE en Detroit, porque la mera directora ya está saliendo, explicando que este señor no está en las prioridades y por qué lo tienen on hold. Y ya en 1 o 2 horas me llamaron la gente y llamaron de la cárcel y dijeron que ya quitaron el hold y dejaron salir. Y ese es un solo caso, pero es un ejemplo, ojalá que sea, de que especialmente los casos nuevos, del 18 adelante o de hoy adelante, que no van a estar arrestando gente, por ejemplo, cuando detienen por manejar sin licencia. O hasta manejar ebrio, porque no está en la lista, porque no es un felonía, sino es del tercer vez o más. Está correcto. Manejando ebrio. Entonces, estamos mirando todos esos casos. Queremos saber si gente que nos están viendo, escuchando, Andrés, tienen amigos o parientes que han sido detenidos ahora mismo, que hablan directamente con nosotros o que dicen o que saben, mi hijo está detenido en Iowa County o Kent County y lo están diciendo que no pueden salir porque hay un hold con inmigración, para ver qué podemos hacer. A la misma vez con las personas que están detenidos y tienen cortes de inmigración. Y ya te me está saliendo de la cámara, quédate tranquilo. Voy. Ok, sí, ahora sí. Estamos exigiendo que también le dejen ellos salir. Y para la gente, también hay mucha gente que están en procedimientos de deportación. Usted sabe, hay millones de personas que tienen casos de inmigración. Y muchos de ellos, yo creo que otra vez 80-90% de ellos no están en estas prioridades. Entonces vamos a estar exigiendo de que ya quiten los cortes de inmigración o que le hacen que los cierren administrativamente y no sigan tratando de deportarlos.
pero este no ha pasado todavía y lo estamos esperando todavía que va a pasar. Hay otra cosa. Pero es algo muy importante. Este programa que estoy diciendo es por 90 días mientras que hacen un plan permanente. Sí. Porque algo que deben que entender, Andrés, y los radioescuchantes, es que aunque el juez en Texas puso este programa, ¿verdad? Sí. O digo, bloqueo este programa, no quiere decir que tienen que deportar a la gente, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que no la deporten, que dejan salir de los cárceles y que hicieran los casos de deportaciones en las cortes de inmigración por la gente que no están en estos grupos. Realmente para todo el mundo, para mí nadie debe estar detenido por inmigración, porque en muchos otros países del mundo, cuando la gente enfrenta deportaciones, no están detenidos. Algunos que otro país le pongan como en hoteles, la mayor parte le dejen salir. A veces le tienen que reportar o cosas así, o que aquí que pasa, mucha gente le dejan salir con que se llama alternativas de deportación. A algunos no me gusta mucho porque tienen que poner como una cosa, ¿cómo se llama? Un GPS. Como si fueran criminales. O algo así. Tengo otra pregunta para ti. Sí, Andrés. Es allá sobre el asunto de los inmigrantes y la situación en el COVID. Se supone que hay muchos inmigrantes aquí que son indocumentados, pero tienen hijos que son ciudadanos. O sea, los hijos que nacieron aquí. Entonces, según pasó la ley del estímulo, el paquete, como te decía antes de comenzar el programa, establecía que para poder recibir el cheque de ayuda necesita tener un seguro social. Entonces, pero esta gente no tiene seguro social. Entonces, quiere decir que estas personas, aunque tengan hijos ciudadanos, no van a recibir ayuda en esta situación de la pandemia. Bueno, ¿qué pasó? Yo creo que están refiriendo a usted, Andrés, es que hace como 2 semanas más o menos, no me acuerdo el día exacto, estaban haciendo muchos votos en el Senado del Congreso de los Estados Unidos sobre varios aspectos de la ley de dar ayudas a los de COVID. Era un programa enorme de casi 2 trillones de dólares, mil millones de dólares, ¿ok? Entonces hicieron unos votos en varios aspectos. Hicieron que se llama un votorama, quiere decir donde estaban votando en como no sé cuánto, como 100 diferentes partes. Paquetes, pedazos, sí. Y una de las partes fue un requisito que pusieron de que solamente personas que tienen seguro social bueno pueden recibir beneficio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que gente, aunque trabajen en los Estados Unidos, y aunque tengan un ITIN y declaren impuestos. Y tienen un ITIN number y pagan impuestos. Y la cosa más interesante es que muchos de ellos están trabajando en, como se llama, trabajos esenciales. Están trabajando limpiando hospitales. Correcto. Están trabajando en el campo. Están trabajando en las tiendas de comida, cosas así. O sea, lugares bien importantes, bien esenciales y bien peligrosos de los matanzas de carne, todo eso, empacadores de carne, donde sabemos que estaban los porcentajes más altos de COVID. ¿Y qué estamos diciendo? Aunque están trabajando allí y haciendo el trabajo que no van a recibir ningún tipo de ayuda. No van a recibir esas ayudas. O en el caso que no pueden trabajar porque esos lugares están cerrados o porque tienen COVID o tienen que cuidar a familiares que tienen COVID, no vamos a dar esos estímulos especiales. Entonces, obviamente, la gente están, especialmente los grupos pro-inmigrantes, pro-latinos, estamos enojados porque dicen, ¿cómo vamos a castigar a esas personas de esos grupos? Si están trabajando, están beneficiando y están haciendo los trabajos esenciales, pues deben que tener el mismo derecho y oportunidad de recibir esa clase de ayuda. Entonces, ese es el problema. Hubo 8 demócratas que votaron en esta cosa. Entre ellos están los 2 senadores de aquí, ¿no? Entre Stabenow y Peters, exactamente. Entonces, es el asunto. Entonces, grupos pro-inmigrantes desde entonces han estado incluyendo Cosecha, Michigan United,
America's Voice, otros grupos pro-inmigrantes, estamos exigiendo que el senador Stabenow, el senador Peters expliquen su voto y deben que, especialmente mucha gente está molesta, por ejemplo, con Peters, que apenas estaba reelegido por pocos votos, incluyendo una mayor parte de los latinos y los inmigrantes, especialmente árabes, votaron en favor de él. Están diciendo ya nos están echando en cara. Sí, y según la respuesta de él, que va a investigar, que siempre él votó en favor del programa, que va a ayudarlos, pero que él se parece que estaba preocupado porque eso sí iba a ver mal, que le dan dinero a gente. También no quisieron dar a gente rico, dijeron no vamos a dar a gente bien rico, ni tampoco no vamos a dar a gente que no tienen nada, están aquí trabajando legalmente. Pero sin entender que la razón que la gente está trabajando, que trabajan mucha gente que no están con permiso de trabajo es porque no existe una manera para conseguir el permiso de trabajo, obviamente. Claro. No es como la gente adrede están violando la ley para no pagar impuestos o otras razones. Y es más, la mayor parte de ellos están pagando impuestos. Entonces, a veces hay que contar a nuestros, según aliados, a veces de explicar y justificar y qué está pasando. Entonces, por eso la gente, yo creo que me dijo de cosecha y otros grupos están... Sí, tienen una protesta esta tarde contra Gary Peters. Y decir a ellos pues como que nos quieran el voto de nosotros los inmigrantes y los pro justicia pero cuando que se pongan las pilas para que usted protegernos de votar en favor de nosotros, no siempre están votando bien. Otra cosa rapidito, don Andrés, la semana pasada, como usted sabe, introdujeron formalmente el nuevo programa que se llama Citizenship Act de Ciudadanía 2021. La reforma migratoria. Un gran programa comprensivo, ¿verdad? No te salgas de la cámara, Richard, para poderte ver. Ok, sigue. Es que tengo que buscar como usted, que un camarógrafo para que me pueda seguir viendo, ¿verdad? El problema es que ese sí da vueltas, y el cuerpo también, pero que iba a ser... es muy importante porque por lo menos está cumpliendo con su promesa que empezando su término de presidente, que rápido iba a presentar un programa comprensivo. Lo malo es, hay que hacer todo lo posible que pase en este ¿Y qué programa. posibilidad tú ves de que pase? El problema ahora es lo siguiente, como nosotros sabemos, es difícil que se pueda conseguir muchos republicanos. Y el problema es, si no pueden hacer este programa, bajo que se llama un programa que tiene que ver con finanzas, una especialmente cosa que se llama ay Dios mío, ¿cómo es esa palabra en español? Ayúdame, de que pasó con el sueldo mínimo. Pero hay hay programas especiales que tienen que ver con finanzas. Necesitan un voto mínimo para poder ser aprobado. Donde pueden pasar con 51 votos. En el caso de la reforma tiene que ser un 60-40. Y en los otros necesitan 60, mientras que no quitan el mentado programa que se llama filibuster. El filibustero, ese es muy complicado de explicar, pero es un programa bien anticuado que tiene más de 150 años. Pero el filibustero no es ¿es un programa o es un recurso que utilizan los legisladores para bloquear un proyecto? Es ¿cómo le diría? Un procedimiento legal o parlamentario donde un menor parte de senadores o congresistas, 41 senadores pueden detener que votan en un programa. O sea, vamos a ver que votan en el programa de la legalización comprensiva. Entonces, 41 senadores pueden hacer filibusteros, un proceso donde sigan hablando hasta pasar el tiempo. Debatiendo. Entonces, para cerrar el debate y llegar al voto, porque obviamente tienen que tener un voto formal, Andrés, necesitan 60 votos. Y ya cállense, ya han hablado 10 horas o 2 días. Porque ¿qué ha pasado a veces en otros programas? Por ejemplo, en los 60, cuando estaban tratando de pasar los programas de los derechos civiles para los afroamericanos y a algún extent a los latinos, para hacer las votaciones,
algunos senadores, especialmente conservadores del sur de los Estados Unidos, incluyendo unos demócratas, porque en ese tiempo había uno que otro demócrata senador, y republicanos, hicieron filibustero y fueron por días y días. Y ellos pueden estar ahí leyendo, hablando de béisbol o lo que sea, para que no lleguen al voto. Y ellos pueden hacer eso por días y días y semanas para que no hay voto. Lo cual es absurdo, si algo no hay realmente voto, absurdo. No va a pasar la nueva ley, como la ley de inmigración, por ejemplo, o la ley de los derechos civiles. Entonces, para detener la hablada, vamos a decir, o el debate, necesitan tener... Pero también hay otra cosa, Richard. El problema también es que los demócratas necesitan, además de los votos que tienen ellos en el Senado, necesitarían 10 republicanos más que voten por la reforma. Exacto, para que están, porque si no, no van a votar para parar. Entonces, en otras palabras, la reforma es más un anuncio bonito que una posibilidad. Va a estar difícil, pero que pueden pasar, yo creo que puede, y si combinan bien los demócratas, porque otra cosa que están tratando de pasar, algunas reformas que tienen que ver con los derechos de los votantes. No sé si usted se acuerda, el año pasado, Trump y algunos republicanos quitaron algunas protecciones que tuvieron que ver con votaciones, ¿ok? Y están hablando de hacer una nueva ley comprensiva, por ejemplo, de hacer como en Santo Domingo, cuando voten nacionalmente por presidente, ¿es un día feriado o no? Sí, un día feriado, sí, ya. En 90% de los países, por ejemplo, es un día feriado. Es un día feriado. Sí. Y últimamente los países de América Latina lo están haciendo, y hasta de Europa lo están haciendo los domingos. Exacto. Ya este domingo hay elecciones, creo que en El Salvador, para elegir los legisladores. Sí, en Honduras tienen algunos también. Pero exactamente. Entonces hay un proyecto que se llama, no me acuerdo cómo se llama, algo de votaciones libres, algo así, que Biden y los demócratas están empujando. Y ellos también no tienen los votos suficientes, entonces que están diciendo quizás, y este va a ser muy interesante, no sé qué puede pasar, algunas personas, senadores, diciendo, entonces hay que quitar ese proceso anticuado que se llama el filibuster, ya quítala por completo. Entonces ya que podemos pasar programas con 51 votos. Obviamente depende, porque cuando el otro partido está... No te entiendo. ¿Podría pasar con 51 votos? ¿Cuál programa tú dices? ¿El programa que establece, que cambia la situación de las elecciones o el que elimina el filibuster? Bueno, para eliminar el filibuster, para que solamente necesiten 51 votos. Correcto. Pero para hacer eso... Se fue el sonido. Muchos senadores que muchos tienen miedo de quitar este programa, no sé qué quiere decir, ese recurso parlamentario del filibuster. Este es interesante. La otra cosa es, quizás pueden combinar muchos programas, incluyendo programas de la ayuda del COVID y programas que tienen que ver con inmigración, que tienen que ver con cuando tienen que pagar cuotas, porque entonces ya son programas financieros. Para que también, se llama reconciliación, es la palabra que no puedo recordarme antes, porque si el programa, o sea, un proyecto del Congreso, Andrés, está considerado que se llama un proyecto de reconciliación, y solamente yo creo que pueden tener un programa por año de reconciliación, y por lo general tiene que ver mucho con dinero. Entonces, se pueden pasarlo sin 51 votos porque no está sujeto al filibuster. Entonces también la gente está hablando, algunos demócratas, de combinar un programa grande que tiene que ver con programas del COVID y otras cosas. Ya trataron con el sueldo mínimo también, de tratar de hacerlo también. O sea, hay una mínima posibilidad. Depende de cómo puedan maniobrar el asunto de los... probable no va a pasar, pero es otra posibilidad. Que la cosa más probable que va a pasar, creo yo, Andrés, aunque no sabe, es quizás van a dividir diferentes aspectos de la reforma. Entre ellos el Dream Act, para el DACA. Como por DACA, por el TPS, de la carga pública, del reformar el programa de asilo, de añadir más jueces. Y eso necesitaría como que un 60-40. Exacto, pero como programas como DACA, que gozan con mucho apoyo hasta eso puede pasar.
Puede pasar, pero mucha gente tiene miedo. Entonces, si dividimos, entonces no vamos a nunca tener oportunidad de hacer la pasar reforma. una legalización en general, comprensivo. Yep. Y vamos Eso lo vamos a hacer cuando los demócratas, o por lo menos otro partido, logre tener una mayoría de 70-30 en el Senado. Bueno, Richard, gracias por estar con nosotros y dando toda esta información muy interesante y muy importante. Entonces, mándale un mensaje a nuestro amigo Gary Peter. Hay que mandarle. Así, estuve hablando ahorita mismo, hoy mismo, con uno de sus trabajadores y hablamos bastante de eso. Me dijo que iba a investigar lo que pasó con eso. Todavía. Y que, a él más le vale que investigue eso, porque le están cayendo encima. Tratan de justificar su política, pero yo le dije, mire, le dije al señor, la cosa que no nos gusta, ya durante las elecciones están muy en favor de los migrantes, pero ya después cuando hay cosas de votar, y dijo, no, es que queremos que tiene más chance de pasar, y si esas cosas van a perjudicar, que pasan, y quién sabe qué. Que a veces se voltean como la arepa. Hay que abogar más fuerte, pero no, ¿cómo van a tirar sus amigos bajo el bus, como dicen en inglés? No sé si le dicen eso en español. ¿Ya le dicen eso en español o no? Yo creo que sí. De tirar a la gente bajo el bus y el guagua que se pasa encima. O sea, entonces no van a apoyar a los inmigrantes, a los latinos, a los árabes, a las personas que votaron por él, y porque tienen miedo que se va a ver feo con otros grupos más racistas o más en contra de los inmigrantes. Entonces, es muy interesante. Hay que seguir diciendo a ellos que, como les digo, tienen que si quieren el apoyo de nosotros, pues entonces tienen que se pongan las pilas. Gracias, Richard, por estar con nosotros. Así es. El tiempo se nos acabó. Gracias a usted, Andrés. Y seguiremos hablando sobre este y otros temas. Que me gustaría, Andrés, que le iba a sugerir ahorita mismo, ponte en el spot, como dice, de que me gustaría que a ver que podemos hacer un programa, no sé, cada 2 semanas o cada mes, de solamente contestar preguntas de inmigración. Sí, y es bueno que la gente sepa que pueden preguntar. Podemos hacerlo y están los canales abiertos. 1 hora y media, unas 2 horas, si la gente me puede aguantar tanto tiempo, porque hay muchísima gente que tiene preguntas. La última cosa que... Y no le van a cobrar por esa consulta. Tenemos 2 minutos todavía, Andrés. No, ya se nos fue el tiempo, pero seguiremos en otro momento. Ok, está bien. Gracias, Richard. Y gracias a usted. Nos vemos la próxima semana probablemente. Yo te dejo saber. Yes. Okay, hasta luego.